Buenas, mis amados, mi Dios les bendiga. Una vez más aquí unidos a través de este medio virtual donde el Señor nos da la oportunidad de seguir preparándonos por medio de este estudio. Estamos agradecidos con nuestro Dios por su amor, por su misericordia, porque Él es el que nos da cada día, cada amanecer el aliento de vida, ¿verdad? Y gracias a ese amor, a esa bondad de Él, podemos seguir uniéndonos, como dice su palabra, en armonía, en unidad, este grupo para seguir preparándonos a través de su poderosa palabra. Amén. Vamos a tomar lo bueno, vamos a aplicarlo, no seamos solamente oidores, sino hacedores de su poderosa palabra. Sabemos que este año 2021 afirmémonos en la palabra, mi amado, afirmémonos, vivamos la palabra, creamos la palabra y apliquemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a disponernos, vamos a orar, vamos a colocar este tiempo. Sabemos que lo más importante es la presencia de nuestro Dios, porque si Él no estuviera en medio de nosotros, en medio de este estudio, en nuestros corazones, de nada nos serviría a nosotros tomar este tiempo. Amén. Entonces, con mucha reverencia, con mucho amor, con mucho temor, vamos a disponernos. Yo sé que no oramos al tiempo, pero en el momento de que ustedes escuchen la oración, por favor, conéctense. Son tiempos, son privilegios que el Señor nos brinda, ¿verdad? Para nosotros, para este grupo, hay muchos que no están yendo a la iglesia. Entonces, cada vez que el Señor nos dé la oportunidad de escuchar, ¿verdad? Lo mismo cuando escuchamos la escuela dominical, cuando escuchamos el jueves el servicio de sanidad, en el tiempo de la oración, tomemos como si estuviéramos ahí en la congregación, mi amado. No es el lugar, es la intimidad, la relación, la disposición que usted tenga para orar, para conectarse con esa oración. Amén. Entonces vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, bendito Rey, aquí estamos dándote la gloria, la honra, la exaltación que solamente tú te mereces, bendito Dios, y agradecidos por este tiempo, por este momento, Señor, donde nos podemos unir, como dice tu palabra. Cuán delicioso y cuán hermoso es estar los hermanos juntos y en armonía, Señor, y este es un momento de unidad, de estar juntos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en un mismo propósito, Dios, porque estamos dispuestos a seguir aprendiendo de tu poderosa palabra, bendito Rey. Gracias, gracias Dios por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, porque es un gran privilegio que tú nos brindas a lo que hemos creído, a lo que te hemos recibido a ti como nuestro Padre Celestial, bendito Rey. Por eso yo te pido, Señor, que tomes nuestros corazones, tomes nuestros oídos, Señor. Toma nuestra disposición en este momento, Señor, y que verdaderamente podamos entrar en tu presencia y recibir lo que de antemano ya tú tenías preparado para esta noche, para este tiempo, para este año 2021, bendito Dios, que podamos afirmarnos en tu palabra, bendito Rey. Oh, grande y maravilloso eres, Señor, gracias. Gracias, Señor, por este grupo de estudiantes, gracias por su disposición, gracias por su actitud. Bendícelos a cada uno de ellos, Señor, que sea este estudio, Padre, hablando a nuestras vidas, Señor, que sea tu palabra confrontándonos en el nombre poderoso de Jesús. Oh Padre amado, aquí estamos, quedamos delante de tu presencia, que seas tú tomando el control de todo lo que vamos a practicar en esta tarde, en esta noche, Señor, de todo lo que vamos a compartir. Toma el control de este estudio, de esta grabación, bendito Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, gloria a Dios. Cristo vive y viene pronto, mi amado. Tenemos que estar preparados. Amén. Gloria a Dios. Bueno, seguimos adelante. Estamos en un nuevo capítulo. La semana anterior le dimos inicio a un nuevo capítulo. ¿Quién se acuerda cuál es el tema central del capítulo que estamos viendo? Como les dije, nosotros debemos de tomar este tiempo como si nosotros estuviéramos en la congregación, ¿verdad? Entonces, ¿quién quiere decirme el nombre del capítulo que estamos viendo? De pronto dice, ay, la hermana Liliana sí, pues. Bueno, hermano, ahí en la mente usted tiene que acordarse. ¿Cuál fue el capítulo que estuvimos compartiendo la semana pasada? Como si me estuvieran contestando. Estamos viendo el futuro del discipulado, viviendo como Jesús. El futuro del discipulado, viviendo como Jesús. Mi amado, este es el último capítulo de este discipulado, del discipulado que empezamos en el año 2020. Estamos viendo ya el último capítulo. O sea que vamos a poner atención, vamos a tomar nota,
No, esto no quiere decir que nosotros vamos a dejar de dar las clases, nosotros vamos a seguir adelante. Pero miren lo edificante que ha sido este estudio para los que nos hemos dispuesto, para los que hemos tomado nota, los que hemos tomado esos punticos que hemos aprendido. Porque esto no ha sido en vano, este estudio, mis amados. Yo lo creo así. Esto ha sido un estudio de edificación, de conocimiento, de preparación para cada uno de nosotros. Hemos estado hablando sobre las disciplinas espirituales, sobre cómo seguir a Jesús, las herramientas que Él nos dejó para ser esos verdaderos discípulos, ¿verdad? Entonces ahora estamos centrados en el futuro del discipulado. El futuro del discipulado viviendo como Jesús. Y estuvimos viendo unos temitas, unos puntos que vamos a hacer un pequeño recorderi en este momento para seguir adelante con la clase, ¿verdad? Nosotros estuvimos viendo sobre que en este momento hay mucho, se ha formado la iglesia emergente, eso estuvimos hablando la clase pasada, ¿verdad? Que está formada principalmente por líderes jóvenes de traer frescura, de traer un renovado poder a la forma de comunicar el evangelio, pero ellos están utilizando un evangelio nuevo. Y eso nosotros nos estamos dando cuenta. Yo cuando estaba estudiando esta parte me venía a la mente, por ejemplo, cómo han hecho diferentes traducciones a la palabra de Dios. Yo creo que esto también tiene mucho que ver porque ahí he sabido de muchas Biblias, ¿verdad?, que han elaborado de acuerdo a la personalidad de la persona que la traduce, que nueva versión internacional y esto y lo otro, ¿verdad? Y a pesar de que dicen que nueva versión, también ahí va como incluido un poquito sobre este tema emergente, que son estas nuevas ideas, esta forma renovada de llevar el evangelio, de llevar el evangelio. Ellos utilizan léxicos, palabras nuevas, ¿verdad?, para decir las cosas. Entonces, aprendíamos en la clase anterior que ya ellos no se enfocan en hablar de conversión, ¿verdad? No, ellos quieren es que hablemos una conversación. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estas ideas que no van de acuerdo con lo que estamos aprendiendo nosotros como discípulos de Jesús. Tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros no nos debemos dejar embaucar por la época, por el tiempo, por los jóvenes, ni nada de eso. Nosotros tenemos que estar firme, afirmado en la palabra de Dios, Por eso yo analizo ahora y me viene, es que el Señor no se equivoca, mi amado, el Señor no se equivoca. Miren el lema de nuestra iglesia del Centro Cristiano Buenos Aires este año 2021, afirmados en la palabra. Nosotros tenemos que afirmarnos en la palabra de Dios, porque si nosotros estamos viendo este tema de las iglesias del siglo XXI, estamos hablando sobre estas iglesias emergentes, estamos dándonos cuenta que son jóvenes, como estamos aprendiendo, líderes jóvenes hambrientos de traer frescura y un renovado poder a la forma de comunicar el evangelio. Ellos quieren cambiar, ¿verdad?, a su manera de ver las cosas, a la época, a la temporada. No, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es importante afirmarnos en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Nosotros no debemos dejar embaucarnos con fantasías que se oye más bonito. No, es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no podemos dejarnos engañar con pañitos de agua tibia, ni nosotros vamos a engañar a otras personas porque las personas después se van a retirar del evangelio, que porque nos tenemos que ganar uno más para Cristo. No, tenemos que hacerlo conforme lo que dice la palabra de Dios y tenemos que hablar de la conversión, no tener conversaciones que no tienen ningún sentido, sino la conversión. Y aprendíamos que el mayor ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento es la conversación
es la conversión del apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, que les dije que lo leyeran, que estaba en el libro de Hechos, capítulo 9, cuando el apóstol Pablo iba camino a Damasco, ¿verdad? Entonces, miren que tenemos que tener muy en cuenta esto: conversión, no conversación. Nosotros tenemos que ir a favor de la palabra de Dios. No tenemos que igualarnos a los que se van en contra de la palabra. Por eso, una vez más, mi amado, afirmémonos en la palabra, ¿verdad? Y también veíamos un puntico que habla sobre el desafío y preocupación. Este tema estuvimos compartiendo que habían hombres y mujeres devotos que querían imitar la vida de Jesús, ¿verdad? Ellos estaban listos para desafiar el entendimiento cultural de la proclamación del evangelio, y lo hacen por dos razones. La primera, porque muchos son jóvenes, como estamos viendo, muchos jóvenes, muchos líderes jóvenes, y esto lo hacen los jóvenes por naturaleza, porque esa es su pasión, quieren innovar, quieren hacer cosas diferentes. Y la segunda, porque están hambrientos de superar la ortodoxia muerta. Acuérdense que estuvimos hablando sobre la ortodoxia muerta y les dije que había buscado el significado, que esto se aplicaba en el cristianismo, se aplica en su sentido más antiguo el término que se aplicaba a la conformidad con la fe de la iglesia primitiva, ¿verdad? La ortodoxia, dentro del cristianismo en su sentido más antiguo, el término se aplicaba a la conformidad con la fe de la iglesia primitiva. Y esto es lo que quieren los jóvenes ahora, ¿verdad? Porque ellos quieren como revivir esa fe que poseía en ese tiempo la iglesia primitiva, pero lo quieren hacer a su manera. Ellos quieren superar esta ortodoxia muerta, ¿verdad? Pero lo quieren hacer de una manera diferente, no como está en la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, también estuvimos compartiendo de que ellos luchan, ¿verdad? Estos líderes emergentes están luchando, tienen un desafío, porque ellos ahora mismo están luchando con la mezcla de política conservadora o la teología evangélica. Entonces, están cuestionando la poca generosidad doctrinal de la elección, el que Jesús sea el único camino de Dios, el único camino a Dios, el trato a los homosexuales y la eterna naturaleza del infierno. Ellos tienen una lucha, este es un reto, ¿verdad?, que ellos tienen. Hay muchas preguntas, como aprendíamos en la clase anterior, muchas preguntas, pero muy pocas respuestas en sus escritos. Entonces este es el cuidado que hay que tener, porque muchos de estos escritos llegan a manos inexpertas y pueden hacer daño a la fe evangélica, que eso es lo que nosotros estamos viendo en la iglesia del siglo XXI. Muchos de estos escritos han llegado a manos inexpertas, a jóvenes, a hombres, a mujeres que no tienen una madurez espiritual, una preparación espiritual, un estudio como lo que nosotros venimos siguiendo. No quiere decir que nosotros no lo sabemos todo, porque es mentira. Lo único que sabemos es que nada sabemos. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de estudiar, de aprender de la palabra de Dios, estamos aprendiendo, ¿verdad? Pero como estamos viendo, este estudio dice que hay que tener mucho cuidado, porque con esta nueva mentalidad de estos jóvenes, de este movimiento emergente, estas palabras, estos escritos pueden llegar a manos inexpertas, ¿verdad? Y pueden hacer daño a la fe evangélica. Y como les dije, esto es lo que estamos viendo. Porque se habla sobre el homosexualismo. Hemos visto que han salido escritos que es algo natural, y la palabra de Dios va en contra de eso, ¿verdad? Pero este nuevo movimiento emergente lo ve como algo natural. Entonces hay que tener mucho cuidado, y por eso es que la fe, esto está haciendo mucho daño a la fe evangélica, mucho daño. Van en contra del diezmo, apoyan el recasamiento, la unión libre. Entonces todo eso hay que tener mucho cuidado. De pronto se oye así como tosco, ¿verdad? Pero es la realidad. Nosotros no podemos engañarnos. Muchos en la comunidad cristiana tienen estos pensamientos, porque yo he oído y he visto y sé
de pastores, de líderes espirituales que se han casado nuevamente. Y sabemos que el Señor está en contra del recasamiento. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con estos escritos, porque esto en manos inexpertas es un caos. Amén. Esta no es la clase de hoy. Estoy haciendo un pequeño recorderi de lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Amén. Entonces, mi amado, seguimos adelante. Estuvimos viendo también sobre lo correcto en forma incorrecta. Y estuvimos viendo el ejemplo de San Patricio, que estaba bautizando a un religioso, ¿verdad? Y ahí vimos que el bordón le quedó en el pie, que no sé qué, que esto, que lo otro. Supimos y vimos a través del estudio que él había hecho lo correcto de la manera incorrecta. Entonces, al igual que el religioso que vemos en ¿cómo te digo? En este relato, ¿verdad? Igual hemos aprendido nosotros también a tolerar experiencias incómodas, porque si se acuerdan de la historia, ¿cómo es? Su bordón quedó sobre el pie, ¿verdad? Sobre el pie del religioso que estaban bautizando. A pesar de que San Patricio lo bautizó, pero lo hizo de la manera incorrecta, y el religioso tuvo esa experiencia como incómoda, ¿verdad? Así hay muchos líderes que actúan de esa manera, que se acostumbraron a tolerar experiencias incómodas, pero también hay líderes que no les importa mucho la vida de las personas o la relación que tienen esas personas con Dios, ¿verdad? Entonces, y aburren y drenan el gozo del alma. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Si ser cristiano y vivir con otros cristianos siempre es difícil, porque lo sabemos y lo hemos experimentado, siempre es difícil vivir con cristianos, ¿verdad? Porque el pecado está dentro de nosotros y por tanto en la iglesia. Entonces, pero en medio de la batalla debemos saber que estamos haciendo cosas que nos van a llevar a la transformación. Eso lo estuvimos viendo nosotros en la clase anterior. Y quedamos en estas dos filosofías. Ahora sí nos vamos a conectar con el tema de esta tarde, de esta noche. Entonces estuvimos viendo dos filosofías que están en conflicto. Estas filosofías son irreconciliables, ¿verdad? Pero muchos buenos cristianos viven sin saber que han sido seducidos por la cultura. ¿Y cuáles son esas filosofías? La filosofía es la que enseñó Jesús, que es la que hemos estado nosotros aprendiendo a través de este estudio, a través de este discipulado de este año que terminó, del año 2020, y estamos culminando en este mes. Esa es la que enseñó Jesús, esa filosofía, la que nosotros hemos venido aprendiendo, no solamente en este 2020, ¿verdad? En este año que pasó, sino que nosotros venimos, cuando hemos llegado a nuestra congregación, hemos estado aprendiendo esa filosofía que enseñó Jesús. ¿Cómo la hemos visto? A través de la conciliación, a través del discipulado, vida en la palabra, todo lo que hemos estado aprendiendo, lo hemos aprendido nosotros. Esa es la filosofía que enseñó Jesús, lo que está plasmado en la palabra de Dios. Por eso es muy importante afirmarnos en la palabra de Dios. Y la otra, que es un camino de sacrificio, sumisión, humildad y paciencia. Ya eso nosotros lo hemos visto, el carácter de Jesús, lo que Él nos ha enseñado, ¿verdad? Entonces, la otra filosofía, ¿cuál es? La otra filosofía, la cual es la dominante, que es el estilo consumista, que es lo que se está viendo ahora en las iglesias del siglo XXI. ¿Verdad? Y eso, ¿cómo lo sabemos? Porque estamos viviendo en un mundo consumista. ¿Y de qué manera? ¿Cómo sabe usted que se está identificando con esa cultura? ¿Por qué? Porque todo se trata del yo. Porque todo se trata del yo, el monumento al ego, yo esto, yo puedo, yo lo otro, yo. Y esa es la cultura consumista que se ha creado en la iglesia, y eso nos da un cristianismo consumista, ¿verdad? Entonces el énfasis es más
en nosotros que en Dios. Y acuérdense que me acuerdo que en medio de este estudio estuvimos en un punto que aclarábamos que el protagonista de todo es Dios. El protagonista de todo es Dios, la adoración, la comunión, la relación es con Él. Eso lo estuvimos viendo nosotros aquí. Acuérdense que también nos dio el ejemplo sobre la alabanza, ¿verdad? Él hablaba sobre una señora que salía de la alabanza y comentaba que no le había gustado la alabanza, y la otra le contesta que qué bien que no le había gustado porque no era para ella, era para Dios. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros, que todo es para Dios, todo es para nuestro Dios. Él es el personaje principal de esta historia, Él es del que nosotros estamos aprendiendo. Acuérdense que también la palabra de Dios dice que la palabra es la que da testimonio de Él, y eso lo hemos aprendido nosotros y lo estamos aprendiendo, y estamos viendo el futuro del discipulado, ¿verdad? Viviendo como Jesucristo. Tenemos que tener pendiente este título, tenemos que estar pendientes de lo que estamos hablando en esta tarde. El futuro del discipulado viviendo como Jesús. Pero tenemos que tener muy en cuenta que se han levantado estas dos filosofías. Y como les dije, son enemigas irreconciliables, y lo vimos a través de la palabra de Dios en Mateo 6:24. Vamos a recordarlo. Dice que ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. De pronto esto solamente no se refiere a las riquezas materiales, ¿verdad? No, es acerca sobre lo que nosotros, la conversión que hay en nosotros, en quien nosotros hemos creído. Y aquí está hablando sobre también que la cultura americana es tercamente resistente a seguir la manera en que vivió Jesús. Perdón. El punto es que la prioridad y prácticas de la cultura del consumismo religioso no son suficientes para formar la persona de Cristo en sus seguidores. No es suficiente. Esta cultura consumista no es suficiente. Esta cultura consumista no es la que va a hacer una transformación interior en nuestra vida. Esta cultura consumista no es la que va a ayudarnos en nuestra transformación espiritual, en nuestra madurez espiritual. No, porque esta cultura es egoísta. Es egoísta porque está pensando en el yo, en la satisfacción personal, y estamos errados, estamos bien equivocados. Amén. Miren que muchas iglesias, muchos ministerios están estancados en una ruta de actividad religiosa incapaz de transformar a los demás. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a esta cultura consumista, ¿verdad? Se han acostumbrado a esto, y como resultado han creado consumidores que son agradables, gente moral, pero que hacen muy poca diferencia entre quienes lo rodean. Sí estamos viendo, porque cuando nosotros colocamos nuestra mirada en la primera filosofía que nos enseñó Jesús, va a haber algo diferente, va a haber una transformación en cada persona, en cada uno de nosotros. Pero si nosotros nos vamos a enfocar en la cultura consumista, ¿verdad? Van a ser personas agradables, ¿verdad? Gente moral, pero que no se diferencia mucho con las que lo rodean. Es uno más del montón, diferente a los que siguen la filosofía que nos enseñó Jesús. ¿Por qué? Porque por medio de esta filosofía es que nosotros vamos a ser transformados, vamos a ser transformados a la estatura de Jesús. Se lo vuelvo a repetir, es esto lo que nosotros hemos estado estudiando todo este tiempo, ¿verdad? Crecer a la estatura de Jesús, llegar a ser como Él. Él nos dio sus características, nos dio las herramientas, porque verdaderamente quiere que nosotros seamos como Él. Entonces, ¿estamos entendiendo hasta ahí? Amén. Estamos entendiendo, estamos claros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Yo creo que nosotros nos podemos dar la libertad de que, gracias a Dios, en nuestra congregación el principal
invitado, el personaje central es nuestro amado Dios. Eso lo pienso y yo creo que lo hemos experimentado todos, ¿verdad? Allá nosotros no vamos por el líder, ni por el pastor, ni por la alabanza, sino nosotros vamos a lo que vamos a adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos, ¿verdad? Adorar al gran rey, adorar al que lo dio todo por nosotros, que dio a su hijo unigénito, por amor a nosotros. Vamos es por él, eso nosotros lo tenemos claro, porque eso es lo que nos han enseñado, ese es el ministerio de Jesús que a nosotros nos han enseñado, y ahí es donde nosotros tenemos que estar anclado, ¿verdad? Nosotros no tenemos que prestarle atención a una filosofía diferente a esta. Tenemos que estar ahí anclado en la filosofía que nos enseñó Jesús. Amén. Entonces, mi amado, vamos a seguir adelante. ¿A la manera de Jesús o del consumidor? Es una pregunta. ¿A la manera de Jesús o del consumidor? Acuérdense que estamos viendo las dos filosofías, la consumista y la de Jesús. Entonces aquí hay una pregunta. Entonces hay 4 aspectos que muestran el conflicto que hay entre la manera de ser de Jesús y la forma de vivir del consumidor. Amén. Hay 4 aspectos y vamos a ver el primero. La habilidad antes que la oración. Entonces pongamos atención, ¿verdad? Jesús ejemplificó la oración como prioridad. Sus acciones demostraron que su relación con el Padre era la base del ministerio. Él oraba durante toda la noche antes de tomar decisiones importantes y se apartaba para pasar tiempo con su Padre. Mi amado, eso lo tenemos nosotros claro y lo vimos a través de este estudio cuando estuvimos viendo por qué el practicar las disciplinas espirituales. Y una de las principales disciplinas espirituales de nuestro amado Salvador, de Jesús, fue la oración, ¿verdad? La oración. ¿Y qué pasa con las disciplinas espirituales? Desarrollan los hábitos del corazón. Si usted ha seguido con esas disciplinas espirituales que hemos aprendido a través de este estudio, la oración, el ayuno, la meditación, vimos muchas, pero aquí nos está hablando específicamente la oración antes que la habilidad. Y Jesús nos está dando el ejemplo, porque Jesús ejemplificó la oración como su prioridad y nosotros lo sabemos que para todo el Señor buscaba la dirección y la orientación de su Padre, y vamos a verlo un momento a través de la palabra. Vamos a Marcos 1:35. Hermanos, si hemos dejado la oración, si hemos dejado de tener esa relación, esa comunión con nuestro Dios, nuevamente el Señor nos está confrontando con su palabra. Afirmémonos en la palabra y tomemos esta disciplina espiritual. Amén. Y dice la palabra en Marcos 1:35 y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Miren lo que hacía nuestro amado Dios en un lugar desierto y aún no amanecía, o sea que él salía en la madrugada a orar, a tener esa comunión, a tener esa relación con el Padre. Si nosotros nos vamos un momento al libro de Juan, capítulo 5, yo los invito para que lo lean allá en su casa, ¿verdad? En este tiempito, en estos 8 días, usted lee la palabra, lee este capítulo y estamos viendo aquí cuando Jesús está declarando ser igual al Padre, ¿verdad? ¿Y por qué él tiene la autoridad para declarar que es igual al Padre? Porque si parafraseamos uno de los versículos, él dice: les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Amén. Entonces,
Y si vamos un poquito más adelante en el versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y vamos un momento al versículo 30, que les estoy haciendo parafraseando, porque los invito a que lean el capítulo 5 de Juan del 19 al 30, y el último versículo nos dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y aquí tenemos claro que primero lo que hacía Jesús, que era orar. Él nos da ese claro ejemplo. Su prioridad era la oración. Y todo lo que acabamos de leer ahora en estos pocos versículos, que son más, pero parafraseé unos cuantos, vemos que todo lo que adquirió el Señor fue en esa intimidad, en esa comunión con el Padre. Miren que el último versículo que está haciendo, ¿de qué está hablando? De la voluntad de Dios. Y esto solamente lo pudo conocer Jesús en esa intimidad, en esa oración con el Señor. Y si vamos un momentico para terminar este puntico a Marcos 1:16, que yo decía, cuando yo leí este versículo antes, yo decía, pero ¿qué tiene que ver este versículo con lo que estamos hablando nosotros? Y dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, a su hermano, que echando la red en el mar, porque eran pescadores, y Jesús les dijo, venid en pos de mí, y haréis que seáis pescadores de hombres, y haréis que sean pescadores de hombres. ¿Por qué el Señor tomó a estos dos hombres? ¿Por qué los tomó solamente así? Porque sí, no, mi amado, Él los tomó porque ya Él había tenido esa relación, ya Él había orado, y esa era la voluntad de Dios. Amén. Él no escogió a sus discípulos, porque por su habilidad, porque le cayeron bien, porque esto, por lo otro. No, Él oró. La habilidad no quiere decir que nosotros lo vamos a descartar, pero lo más importante es la dirección de nuestro Dios. Es la dirección de nuestro Dios, porque muchas personas pueden ser muy hábiles en una función, pero si no tienen esa relación, esa comunión con Dios, la persona puede desgastarse y no puede ver resultados, porque sabemos que todo esto es espiritual. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria. Amén. Entonces, mi amado, la habilidad antes que la oración, pero esto lo hace el consumista, ¿verdad? Acuérdense que estamos viendo 4 aspectos que muestran el conflicto que hay entre la manera de ser de Jesús y la manera de vivir del consumidor. El consumidor, ¿qué hace? Busca la habilidad antes que la oración. Pero ¿qué hacía Jesús? Nos está ejemplificando que la oración era su prioridad. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Entonces, a través de estos versículos que nosotros acabamos de leer, que nos muestra que Jesús quería deleitarse en su relación con Él y al mismo tiempo responder a esa pregunta que realmente cuenta y es la que nosotros nos debemos hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y esta respuesta la vamos a obtener cuando nosotros oramos, cuando nosotros tenemos esa intimidad con el Señor, cuando nosotros nos apartamos, ¿verdad? Y escuchamos su voz. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces, vamos adelante, ¿verdad? Entonces aquí nos trae un ejemplo pongamos atención al ejemplo para que entendamos un poquito más. Habla de un hombre llamado Dietrich Bonhoeffer. Yo creo que lo hemos nombrado en este estudio. Aquí este escritor, da muchos ejemplos de personajes, o sea, que nos ayudan a mirar mejor lo que él nos quiere explicar. ¿Estamos claros hasta ahí?
Bueno, entonces este señor Dietrich Boeffler dejó Alemania en el año 1939 para ir a la ciudad de Nueva York a enseñar en el seminario, porque sus amigos y tutores pensaron que sería conveniente librarlo de la persecución nazi contra la iglesia. Miren, pongan atención. Supusieron que este señor regresaría a enseñar y a reconstruir Alemania después de la guerra, pero este señor buscó la sabiduría de Dios. Antes de él irse para Nueva York, dicen que sus amigos pensaron que sería conveniente librarlo de la persecución nazi contra la iglesia, ¿verdad? Y miren lo que pasó con este señor. Este hombre buscó la sabiduría de Dios. Él creía que solo había una pregunta importante. Este hombre, después de estar ahí en medio de los nazis y todo esto, se hizo esta pregunta tan importante: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y dice que abordó el último barco de regreso a Alemania antes que estallara la Segunda Guerra Mundial. Y en 1945 fue ejecutado por su participación en una conspiración para matar a Hitler. Una conspiración para matar a Hitler. Yo lo que estoy entendiendo es que primeramente él hacía parte de los nazis, ¿verdad? Y después él se fue a otra ciudad. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Después que él consultó al Señor que cuál era la voluntad de él, él vino con otra mentalidad. Y dice que él participó en la conspiración para matar a Hitler, pero como que falló. Porque miren lo que dice aquí. Las acciones de este hombre reflejan una disposición al sacrificio. Ay, perdón, se me había volado esta parte. Mire que él así que abordó el último barco de regreso a Alemania antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, y en 1945 fue ejecutado por su participación con una conspiración para matar a Hitler. O sea que este hombre fue ejecutado, ¿verdad? Y antes de ser ejecutado nos damos cuenta que él solamente se hizo una pregunta importante: ¿cuál era la voluntad de Dios? Y vemos que las acciones de él reflejan una disposición al sacrificio, ¿verdad? Que es la antítesis del cristianismo consumista, ¿verdad? Que va en contra del cristianismo consumista. Espérate, que va en contra del cristianismo consumista, sí. La idea del consumista es actuar ahora, crear impacto, hacer que las cosas se lleven a cabo de inmediato. Y la mayor tentación del sistema consumista es la de dirigir con efectividad. El peligro de esto es doble, pongamos atención. Primero, creemos falsamente que después de pasar un tiempo en el camino cristiano, sabemos lo suficiente y hemos limpiado nuestra vida lo suficiente como para poder vivirla sin practicar las disciplinas espirituales. ¿Y cuáles son esas disciplinas espirituales? La oración, el recogimiento, la meditación, esas acciones que edifican nuestra dependencia de Dios y culminan en la formación de nuestro carácter. Pongamos atención, esto es supremamente importante porque estamos viendo en este momento personas que están actuando de esta manera. Porque mira, la mayor tentación del sistema consumista es la de dirigir con efectividad. Esa es la mayor tentación. Pero esto tiene doble peligro. Porque primero creen falsamente que después de pasar un tiempo en el camino cristiano, que ya estudiaron, hicieron vida en la palabra, como dice nuestro pastor, ya se sabe en Juan 3:16, y han limpiado su vida lo suficiente y ya no necesitan practicar las disciplinas espirituales como es la oración, el recogimiento, la meditación, el estudio de la palabra. Ya, según ellos, no necesitan eso. No necesitan de todas estas disciplinas que nos van a ayudar a nosotros a edificar nuestra dependencia con Dios y culminan en la formación de nuestro carácter. Sabemos que nosotros a través de este estudio sabemos que esto no tiene fin, ¿verdad? Que esto es una secuencia diariamente nosotros a través de estas disciplinas espirituales
vamos siendo transformados. Esto no es de la noche a la mañana. Esto no es de porque tengo 10 años, ni porque tengo 15 años en el Evangelio, ni porque llegué ayer, ni que por esto ni lo otro. Esto es algo continuo. Esto es hasta que Cristo venga, cuando el Señor nos lleve a su presencia, que va a estar en formación nuestro carácter. Y una de las herramientas son estas disciplinas espirituales. Pero hay muchos creen falsamente que después de pasar un tiempo en el camino cristiano ya no necesitan de ellas. Y esto lo estamos viendo terriblemente lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces, y otro punto es que empiezan a creer que pueden llevar a cabo el trabajo sin pasar tiempo a solas con Dios. Pueden llevar el trabajo, como estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de los aspectos que muestran el conflicto que hay entre la manera de ser de Jesús y la forma de vivir del consumidor. Y estamos viendo aquí que el consumidor ve primero las habilidades antes que la oración, y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque aquí nos estamos dando cuenta en este punto que ellos creen que pueden llevar a cabo el trabajo sin pasar a tiempo a solas con Dios. Y es muy importante pasar a tiempo a solas con Dios si nosotros queremos seguir esta filosofía que nos enseñó Jesús. Porque, mi amado, nos estamos engañando. Estamos pensando en el yo, en que nos vean a nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Miren que el camino de una vida de oración, de silencio, de recogimiento y meditación multiplica y aumenta nuestra efectividad. ¿Verdad? Así que ahí está. La iglesia ha estado haciendo lo correcto, trabajando para edificar la causa de Cristo, pero de manera equivocada, confiando en sus capacidades más que en una vida de oración y dependencia de Dios. Amén. Entonces, miren, así que ahí está el punto, que la iglesia ha estado haciendo lo correcto, pero de manera incorrecta, ¿verdad? Trabajando para edificar la causa de Cristo, pero de manera equivocada, confiando en sus capacidades, confiando en sus habilidades, más que en una vida de oración y dependencia de Dios. Esto no quiere decir que nosotros solamente nos vamos a centrar en orar y estar en meditación ni nada de eso, sino que esto va entrelazado. Después tuvimos el claro ejemplo que nos mostró Jesús, ¿verdad? Primeramente, él buscaba la dirección del Padre para llevar a cabo la acción, para llevar a cabo la habilidad que el mismo Señor le había dado. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Acabamos de dar el primer punto. Acuérdense que estamos explicando una pregunta: ¿a la manera de Jesús o del consumidor? Vamos a poner atención y nos vamos a identificar nosotros. ¿Estoy en la manera de Jesús o en la manera consumista? ¿Verdad? Y estamos viendo 4 aspectos que muestran el conflicto que hay entre la manera de ser de Jesús y la forma de vivir del consumidor. Y acabamos de ver el primer punto: la habilidad antes que la oración. Esa es la manera de ver la forma de vivir del consumidor. Amén. Entonces, mi amado, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad. Yo creo que ha sido de edificación este pequeño estudio en esta tarde. Digo tarde porque estoy grabando en la tarde. Ya, miren, todavía está claro. Pero estamos en domingo para poderle transmitir la clase el día martes y no se presente ningún inconveniente. Muchas veces, mis amados, la he grabado este día y el lunes en la noche me he dado cuenta que no ha pasado la clase. Se pueden imaginar a su profesora. Pero ahí
estoy cumpliendo, no he quedado mal, para la gloria de Dios, porque todo es para Él y cada día lo quiero hacer mejor y con excelencia. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por este poderoso estudio. Afirmémonos ahí, mi amado, afirmémonos ahí en la palabra. Amén. Gloria a Dios. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, aquí una vez más dándote la gracia por este tiempo, por esta oportunidad de poder llegar, Padre, a este grupo de estudiantes por medio de esta plataforma virtual, Señor. Gracias porque es un privilegio, bendito Rey. Gracias por permitirnos recibir este estudio, tanto ellos como yo, Señor, porque cada día tu palabra nos habla, nos confronta, nos revela tu verdad, bendito Dios. Gracias, Dios, por cada estudiante que tomó su tiempo para recibir este estudio. Bendícelo, Señor amado. Ayúdalos, bendito Rey, en sus debilidades, bendito Dios. Y si han dejado en poco, Señor, estas disciplinas espirituales, Padre, que seas tú colocando ese querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de ellos, Señor, para retomar, Padre amado, para retomar esta prioridad como nos las enseñó tu Hijo, Señor, que primeramente la oración en todo tiempo, en todo momento, Señor, para hacer tu santa voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Oh, bendito Dios, gracias, bendice cada estudiante, bendice su familia, guarda su entrada, guarda su salida, Señor. Tú estás ahí en medio de ellos, concédele los deseos de su corazón conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, salimos de este espacio virtual, pero no de tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, mis amados, mi Dios los bendiga. Los quiero mucho.